Y qué mejor que Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, China y Asia Central, para desgranar los principales mensajes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo mirando a esta reunión Biden-Zelensky. Fernando, muy buenas, ¿qué tal estás? Gracias por acompañarnos. Hola Marta, encantado de estar como siempre contigo y con tus televidentes. Y bueno, pues como tú decías, muchas cosas porque hubo ayer dos, digamos, acontecimientos en paralelo. Uno, la reunión de Zelensky con Biden, y luego la reunión que tuvo Vladimir Putin, mucho más interesante por lo que dijo, es decir, con toda la plana mayor del ejército ruso, con digamos, declaraciones del propio Putin y del ministro de Defensa. Entonces, mucha tela que cortar. ¿Por dónde quieres empezar, Fernando? Porque bueno, hemos visto la reacción de Rusia y, por supuesto, ya hemos hecho un repaso sobre los principales mensajes que rescatábamos por parte de Zelensky y Biden. Biden proporcionándole ese suministro de defensa aérea, Patriots, defensa antiaérea, ya lo conocíamos, ya sabíamos que la intención pasaba por ahí. Zelensky insistiendo en que la ayuda de Estados Unidos no es ni mucho menos caridad, que es una ayuda militar y económica necesaria para poder seguir resistiendo en el frente. Hay algo que a mí me ha llamado bastante la atención sobre Zelensky, y es que habla de un punto de inflexión, de un cambio de rumbo posible en la guerra. Y yo quería preguntarte en primer lugar por eso, ¿hasta qué punto Zelensky no está pecando de optimismo al decir que en 2023 podría producirse ese cambio de rumbo hacia una victoria de Ucrania en la guerra? ¿Hasta qué punto no está pecando de optimismo al decir que puede producirse un punto de inflexión a favor de Ucrania con la ayuda de Estados Unidos? Más que pecar de optimismo, lo que está es en otra galaxia. Bueno, a ver, él sabe que no van a poder ganar. Lo he dicho desde el principio, va a ganar Rusia. La guerra, lo que se trata es de saber los costes que va a tener Rusia en esta guerra al final. Pero Ucrania no tiene ninguna oportunidad. Mira, ahora mismo, para que te hagas una idea, tienen el país prácticamente medio destrozado. El otro día daban el dato de que el 50% de los sistemas eléctricos están ya destruidos. Tienen un problema demográfico, y lo van a tener a largo plazo, brutal, y es que están sacrificando toda la juventud, toda una generación de gente joven que está muriendo en la guerra. Acordémonos de la cifra que daba von der Leyen diciendo llevan 100.000 muertos, en total bajas, que sean muertos, heridos, etc. Casi todo el mundo está de acuerdo en que más de 200.000, seguramente 300.000. El país endeudado completamente, con todos los famosos préstamos, porque lo que se hacen fundamentalmente ahora a Ucrania son préstamos, no donaciones. Es decir, se le da dinero o armamento que luego tendrá que pagar. Venía el dato, es decir, se han gastado en armamento 97.000 millones de dólares. Es decir, para que nos hagamos una idea, eso es mucho más que todo el presupuesto de defensa de Rusia. Es decir, es un Estado fallido. Aunque termina la guerra ahora mismo, es un Estado fallido. Y los Patriots, ya que estamos con ello, le van a dar una batería. Es decir, una batería, en el mejor de los casos, tiene 8 dispositivos lanzadores, cada uno con 2 misiles. Con esto no haces nada. Aparte, es una batería, es decir, es un modelo de los Patriots que ya ha demostrado bastante poca eficiencia en los ataques que han hecho los Houthis en Yemen contra Arabia Saudí. Y eso que lanzaban, digamos, misiles y drones bastante rudimentarios. Así que esto no va a cambiar la cosa. Y lo que vimos ayer, que tuve la ocasión de verlo en directo, la conferencia de prensa de Biden y de Zelensky es fundamentalmente, y esto los americanos lo hacen muy bien, una gran escenificación. Es decir, fue una gran representación para poner otra vez en el punto de mira de los medios de comunicación, de la población, el tema de Ucrania. Que mejor que traer a Zelensky, que vaya vestido, eso con Antonio Alonso, un buen compañero y tal,
antes apostábamos, diciendo, ¿qué lleva la camiseta? Tal. Bueno, pues llevaba una camiseta de manga larga entre camiseta y sudadera. Una cosa... Es decir, fue una representación que esto los americanos lo hacen maravillosamente, pero no hubo prácticamente contenido. Es decir, lo de los patrios ya lo sabíamos de antes, que se lo iban a dar. Realmente lo que fue eso, una gran escenificación en el Parlamento, vamos, en el Congreso, en la reunión que tuvo, luego en la rueda de prensa, pero bueno, Zelensky hizo lo que mejor sabe hacer, actuar, y bueno, lo hizo bastante bien, actuar, quiero decir, en esta gran obra teatral que fue lo que vimos ayer. Fernando, por otro lado, no sé si has tenido la ocasión de leerlo, pero Stoltenberg ha escrito un artículo de opinión que ha publicado el Financial Times, donde habla del fracaso de Putin este 2022. Bueno, ha dicho que 2022 ha sido un año duro, evidentemente, para Ucrania, para sus ciudadanos, que ha sido un año difícil en términos militares, como es lógico, y dice, pero ha sido el año de fracaso de Putin. Es más, ha dicho aquello que nosotros usamos de no querías caldo, pues toma 2 tazas. Se ha dicho, no quería Putin OTAN o quería menos OTAN, pues toma más OTAN todavía. Claro, esto lo vemos con pinzas porque al final, entendemos la postura de Jens Stoltenberg, siendo secretario general de la OTAN, pero claro, tenemos que mirar los matices del mensaje que está trasladando. Hasta qué punto Jens Stoltenberg está hablando en estos términos, no tanto para infundir temor a Rusia, sino por propio temor a Rusia. Es decir, intentamos también siempre mirar el otro lado de las palabras que recibimos, de los mensajes que recibimos, ojo, tanto de un bando como de otro. En el caso de Jens Stoltenberg, aunque entendemos parte del mensaje, nos planteamos por qué está incidiendo tanto en estas cuestiones. Pues porque tiene que decirlo, es decir, el momento en que las cosas para Ucrania no van bien. Acordaros de que tuvieron éxito en la ofensiva de Kharkov, luego vino la retirada de Gerson de los rusos y a partir de ahí las cosas están estancadas. Y ha llegado el invierno, por fin ya no estamos en otoño, ya estamos en invierno. Y un invierno muy largo. Y ahí sí que perfectamente... la estructura de poder ucraniana, es decir, tanto el gobierno como el ejército, como la sociedad en general, puede reventar porque la situación va a ser muy difícil para todos ellos, ya digo, con esos problemas de suministro energético, de electricidad sobre todo, y con unos bombardeos cada semana, semana y media, destrozando poco a poco ese sistema. No tienen ninguna oportunidad. Oportunidad es cero. Que Stoltenberg salga a decirlo, a ver, también dijo cosas como, bueno, Stoltenberg es que es un crack. También dijo, vamos, un crack. Es decir, dijo cosas como, si Ucrania terminará estando en la OTAN. Ahora bien, si Ucrania desaparece, no estará en la OTAN. Claro, si no desaparece como Estado, no puede estar en la OTAN, porque no existe. O sea, en fin, el individuo yo creo que se ha equivocado. Y en vez de hablar de Rusia, hablaba de la Unión Europea. ¿No quieres eso de una taza? Pues toma 2. Es decir, pues la Unión Europea, como bien ha señalado antes, está desesperada, no sabe qué hacer, está comprando como loca diésel, haciendo acuerdos de compra de petróleo, los alemanes y los polacos, por vía terrestre, que es lo que les queda, con los rusos. Es decir, ¿por qué? Porque saben que van a un desastre. Y bueno, si tienen suerte, o tenemos suerte los europeos en general, pues este invierno lo podemos pasar, pero el que viene, olvídate, porque entonces los depósitos de gas que han ido llenando durante el verano van a estar vacíos y no lo van a poder volver a llenar. Si es que, fijaros en que los contratos que se están haciendo, los contratos que ha hecho con China, por ejemplo, Qatar, de Qatar, en fin, es que quiero decir, o sea, los alemanes le compran a Qatar, queremos comprarle a Qatar como uno de los grandes suministradores de gas natural licuado del mundo, y lo primero que hacemos es, a corrupción del Parlamento Europeo, es acusar a Qatar y tal, es decir, sois unos corruptores. Chao, y los cataríes han dicho, pues se los va a vender el gas quien yo sé. Es decir, bueno, aparte de esos desastres de la política exterior europea, el tema es que ya os lo han dicho, son contratos que van a empezar a funcionar a partir de 2027. ¿Por qué? Porque la industria gasística mundial sabe que al menos hasta esa fecha no va a poder producir más, que la oferta es la que hay y no va a haber más. Luego, no puedo hacerte un contrato ahora mismo a 15 años o a lo que sea, es decir, porque es que no tengo más con qué darte.
Con lo cual, se nos vienen unos años, 3, 4 años, muy duros, sobre todo para Europa. Y claro, con estas políticas vamos a la debacle. Antonio Alonso lo decía ayer muy bien, y yo lo suscribo al 100%. Vamos hacia una época de pobreza extrema en Europa como no se ha conocido. Y eso lo dijo muy bien el señor Macron cuando dijo, la época de la abundancia se ha acabado. Pues eso, es verdad. Es decir, igual que, como yo siempre sostengo, estamos en una guerra mundial. Y ahora, si quieres, te cuento lo de Putin ayer, porque lo de ayer, si alguien tenía dudas de la que está liada, lo de ayer lo deja completamente claro. Comentemos eso, Fernando, y además también quería aprovechar, además de las palabras de Putin, para también insistir en la perspectiva que dibuja ahora Rusia después de conocer la ayuda que va a proporcionar Biden a Ucrania. Rusia ahora apunta hacia esos Patriots y ha dicho, ojo, porque con esta ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania nos está demostrando que está participando activa y directamente en el conflicto, que es también una de las claves de los mensajes que recogemos hoy del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov. Pero situándonos más en profundidad en las palabras de ayer de Putin, ¿qué es lo que te llamó la atención, Fernando? Bueno, todo. Además fue una intervención larguísima. Primero intervino Putin, luego el ministro de Defensa y dura como hora y media. Pero bueno, es decir, lo primero, o sea, todo lo que hay ahí son básicamente aprendizaje en el sentido de lo que hemos hecho mal. Y ahí dice un montón de cosas. Dice, a ver, lo de los drones. Teníamos pocos drones, ya nos hemos puesto las pilas y estamos fabricando drones como churros, pero eso fue un error, no tener suficientes drones de ataque y tal, por eso tuvieron que comprar los Sajid 136, que los llaman Geranium 2 en Rusia. Por cierto, los Patriots no pueden con ellos, porque son tan simples que ni siquiera los detectan. Es decir, o sea que, en fin, es que lo digo como con lo de los Patriots me río, como si esto fuera, no sé, el arma definitiva o algo así. Luego además dijo, no vamos a militarizar la economía. Ahora bien, vamos a dar todo lo que queráis, todo lo que pidáis, os lo vamos a dar. Pero no vamos a caer en el error de la Unión Soviética, de convertir pues eso, un Estado en un Estado militarizado para hacer frente a Estados Unidos. Señaló también, claramente, esto es una guerra contra la OTAN. La OTAN está en guerra contra nosotros. Y tenemos que aguantar en los ataques de 27 países. Pero que dijo, o 30, no sé cuántos será ahora mismo lo de la OTAN. Es decir, pero vamos, lo dejó clarísimamente y meridianamente. Y que esta guerra va para largo. No ya la de Ucrania, sino la guerra con la OTAN, con Estados Unidos. Es decir, y ahí lo que tú señalabas muy bien, de que cada vez, bien sea Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, o bien a través de diferentes ministros o del mismo Putin a veces, cada vez se señala más, cuidado a los norteamericanos, porque estáis escalando y estáis llegando a unas situaciones en las que esto se puede ir de las manos y nos podéis obligar a tener que actuar contra la OTAN. Es decir, vale que financiéis, vale que deis armamentos, pero cuidado, no os paséis. De hecho, los americanos, ayer en la rueda de prensa y tal, una de las cosas que vinieron a reiterar Biden y tal es que no enviaremos soldados norteamericanos a la guerra de Ucrania ni locos. Es verdad que los tienen, pero no como soldados oficiales, sino, es decir, como soldados del ejército norteamericano, sino como mercenarios / voluntarios. O sea, se han quitado las insignias, pero están allí, manejando los INMARS. Pero no, bueno, y eso, los americanos, además hay una cosa que es muy importante, fíjate, si los americanos vieran que Ucrania podía ganar, lo impedirían. ¿Por qué? Porque saben que si Ucrania fuera a ganar, eso obligaría a Rusia a una respuesta posiblemente con armas nucleares tácticas. Y eso es lo que no quieren para nada los americanos. No olvidemos que para Estados Unidos Ucrania es un instrumento para debilitar a Rusia. Pero no es más importante, por ejemplo, que China, que es su objetivo principal. De hecho, un general lo decía hace unas semanas, un general norteamericano, dice, no, si esto es una especie de entrenamiento, esto es para ponernos en forma y tal, lo gordo va a ser con China. O sea, esto es para ver un poco y ponernos en práctica, ver los sistemas de armamento que estamos utilizando allí, cómo funcionan y tal.
Y otra cosa que dijeron muy importante también, ojo, se va a aumentar el ejército a 1.500.000 hombres, es decir, al mismo tiempo se va a tener un ejército de contratados de 690.000 hombres, es decir, para no tener que emplear soldados de reemplazo en caso de que la guerra se extienda o se alargue. Vamos a adelantar todas las compras de armamento que teníamos programadas para el 2024-2025, van a adelantarse y van a estar todas ya en el 2023. Es decir, tendremos todo ese armamento ya listo en el 2023. Y por dar ya un toque, es decir, vamos a hacer, por si alguien no lo tiene claro, vamos a hacer unas grandes maniobras en el 2023 que se llaman Occidente 2023. A ver, si alguien intuye contra quién van dirigidas. Está claro, es decir, estamos en una guerra mundial, se está luchando a todos los niveles, es decir, en el caso de Ucrania a nivel militar, pero fíjate la guerra brutal que está desempeñando Estados Unidos con el tema de los semiconductores contra Taiwán, contra China, llevándose los semiconductores de Taiwán. Esto es un golpe durísimo. Esto es, vamos, casus belli. Es decir, y lo que también dijeron es que no, es decir, van a suministrarle a todos los soldados todo lo que necesiten. Y que para eso han puesto la máquina de producir armamento a toda máquina. Y ya de hecho lo están haciendo. Así que el invierno se promete muy duro para los ucranianos. Por el mismo invierno y porque lo que seguramente van a hacer, yo no lo sé, pero hay quien habla de ofensivas, incluso desde el norte. Importantísimo, que se me olvidaba. Fijaros, no lo conocemos bien el mensaje, obviamente, bueno, no lo conocemos. Ese mismo día que Putin estaba hablando a todos los militares, Zelensky estaba en el Congreso y hablando con Biden, Medvedev, un hombre de confianza de Putin, no olvidemos que fue primer ministro, fue presidente, se va, y no estaba planificado, se va corriendo a hablar con Xi Jinping, pero corriendo, a tratar de varios temas, y entre otras cosas le lleva un mensaje personal, verbalmente, es decir, no sabemos lo que le ha dicho, pero le lleva un mensaje personal de Putin a Xi Jinping. Putin sabe perfectamente que tiene topos, que tiene gente dentro de su propio equipo que hace filtraciones al enemigo, por decirlo suavemente. Y por eso manda a una persona de su absoluta confianza a transmitirle algo a Xi Jinping verbalmente. Es decir, más no se puede pedir. Está claro. Y Xi Jinping, diplomáticamente, pero responde una cosa que también lo deja claro. Es decir, dice, no, estamos dispuestos, junto con Rusia, a construir un orden internacional nuevo. Está claro. Quiero decir, estamos en una guerra mundial y además va a ir para largo. Esto ya lo dijeron los rusos en su momento, lo han dicho los americanos. Es decir, que es que no... Esto durará toda esta década, en el mejor de los casos. Y en el caso de los europeos, con nuestra capacidad de suicidarnos, pues las perspectivas son negras, no, negrísimas. Y sobre todo con la desindustrialización que tenemos por delante. Entre otras cosas, gracias a la famosa ley de la inflación que tienen los americanos para llevarse todas las empresas allí a Estados Unidos. Es decir, que lo digo siempre, ojo, el principal enemigo de Europa no es Rusia, es Estados Unidos. Quien quiere desindustrializar Europa no es Rusia, es Estados Unidos. Es decir, quien nos está haciendo pasar frío y hambre, porque ya lo hay en muchos sitios, mira Gran Bretaña o otros sitios, es decir, es Estados Unidos, no es Rusia. Es decir, el enemigo número uno de Europa es Estados Unidos. Así que tenemos una situación de, vamos, un 2023 que va a ser muy, muy, muy duro en todos los aspectos para los europeos. Lo vamos a pasar mal, muy mal. Y especialmente en el próximo invierno, cuando queden vacíos los depósitos de gas y no podamos llenarlos. Lo vamos a pasar mal. Tú lo señalabas muy bien con el diésel. Sin el diésel no vamos a ningún lado. Los camiones, es decir, la aviación,
fin, los barcos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿De las renovables? Bueno, eso ya me parto de risa. Europa se ha suicidado. Y lo que pasa es que se está suicidando a cámara lenta. Pero nos hemos suicidado. Y lo vamos a ir comprobando a lo largo del tiempo. El enemigo número uno de Europa es Estados Unidos. Europa se está suicidando poco a poco y, bueno, en línea a esto, algo que sí me gustaría reiterar, que lo hemos estado diciendo a lo largo del programa, Emmanuel Macron ha pedido que Europa sea militarmente más independiente de la OTAN y de Estados Unidos. Por ahí pasa una clave importante precisamente del mensaje que nos estabas trasladando. Así que, Fernando, nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, como siempre. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, China y Asia Central. Un placer. Descansa. Por cierto, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas, Marta. Y tú también, descansa este fin de semana. Pues nos quedamos con esas claves. Enseguida pasamos también a las claves bursátiles.